Sama y Virgilio Piñera. Frente a condiciones de imposición, de represión, no solo en la creación artística, sino en cualquier expresión de la vida cotidiana, uno tiene que ejercer su criterio propio. Yo siempre tenía mi propia idea. Yo pienso que eso es el único alimento para que el espíritu de libertad en uno mismo te permita que puedas dormir tranquilo. Si el artista está enfrascado realmente en una creación que, bueno, lo consagre como un artista real y está haciendo una obra de arte, yo creo que no debe limitarse por nada. Si él se empieza a limitar pensando en lo que la censura le va a decir, su obra nunca será completa, estará mutilada por él mismo, y eso sería lo increíble, sería lo terrible. ¿Hasta cuándo es esto? Muchos artistas a veces se han puesto a pensar en: no voy a hacer este documental, o no voy a hacer esta obra, o no voy a hacer esta película porque no me la van a poner en los cines, o porque la televisión no me la va a mostrar. Mira, eso no interesa. Lo que importa en primer lugar es tu obra. Fue el caso de, por ejemplo, de Silvio, de algunas canciones que no gustaban en ciertas instituciones, y él fue sacado de la televisión, y que si él no modificó por eso su manera de ser. Si tú crees en lo que está diciendo, crees que es correcto, crees que tienes la razón, tú tienes que luchar por esa canción. Ahora tú analizas por qué la película Alicia en el País de las Maravillas censurada, y tú dices que es ridículo, ¿no? O sea, de que la película se censurara por esas cosas que dice, ¿no? Esa mentalidad de que toda aquella persona que había nacido antes del año 59 y se había hecho creador, se había hecho artista antes del año 59, estaba de alguna manera contaminada con los principios pequeños burgueses del arte capitalista o del arte del pasado, y por tanto esas personas debían ser apartadas de alguna manera de la sociedad, como ocurrió en los 60 y en los 70. Esa mentalidad no existe ya. Hay como un temor muy singular, muy curioso y muy constante detrás de toda esta cuestión. El temor a que el que es diferente nos convierta a su diferencia. Lo mejor es no asombrarse de nada y probar todas las copas. Nosotros en el proceso revolucionario hemos vivido, y de hecho lo estamos enfrentando todavía, la contradicción de dos mentalidades. Una que se plantean la revolución como un hecho de apertura, de transformación, de dinamismo, y los que piensan que la revolución es una verdad única que tiene que responder a una imagen modélica. Muchos de esos fenómenos, por ejemplo, han cambiado. Es decir, los homosexuales no enfrentan el mismo tipo de represión que en aquella época. Tienen otro tipo de aceptación y incorporación dentro de la sociedad. El rock se escucha más o menos. Yo estaba leyendo ayer precisamente sobre las censuras que sufrieron artistas en los años 60, con toda aquella etapa de la efervescencia revolucionaria, aquella etapa del entusiasmo revolucionario, y eran a veces masas mal orientadas que tomaban medidas extremas, ¿no? Como el caso de que todo lo americano era malo, que todo... Y entonces aquellas especies de pogroms, aquella gente cortando pelos en las calles, cortándole los bajos a los pantalones. Y mucha gente se ha ido fuera del país, ¿no? Incluso músicos brillantes, gente brillante en todos los sentidos, profesionales brillantes, que sencillamente, bueno, no puedo hacer rock aquí, o no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, me voy a hacerlo en otro lugar. Eso por una parte, pero de todas maneras la gente sigue haciendo y tratando de expresarse, y mucho más el cubano, que somos tan extrovertidos. A nadie le gusta que te metan en prisión, que te torturen en la prisión, ejerzan alguna presión física sobre ti, que te mutilen, que te marquen el cuerpo, la figura, que ejerzan
una presión sobre tus familiares, sobre tus amistades. Aquí en Cuba en los años 60, en los años 70 particularmente se ejerció la censura sobre determinados artistas, sobre una gran cantidad de artistas, y no fue una censura física. Es lamentable pero comprensible que se cometan errores, como el de mandar a Pablito para Lumá. A ellos sencillamente se les quitó el medio en el que ellos pueden ejercer su obra. La censura violenta ayuda a la resistencia del escritor también. El censor con un lápiz te dice, esto no, llévatelo para tu casa. Si esas personas tenían cierto sentido del humor y hacían unos chistes considerados irreverentes, esas personas en ese periodo, que se llamó el Pavonato, 1971-73, y un poco más adelante también, eran excluidos, porque había una gran cantidad de informantes que llenaban inmediatamente un expediente y lo mandaban a donde debían mandarlo, y esas personas decían, no, porque usted dijo. Los censores eran a veces amigos de los poetas que censuraban. Antes se quejaban de que no dábamos la cara. Eran gente de cierta cultura y sobre todo de cierto cinismo. Casi todos los años hay alrededor de 40 periodistas asesinados en el mundo entero. 36, 37 periodistas. Es una cosa terrible. Eso es violencia total, ¿no? Ya pegarle un balazo al tipo en la cabeza por pesado y por desagradable y por estar escribiendo lo que no tiene que escribir. Lo que no tiene que escribir, entre comillas. Con la fuerza no se resuelve nada. Hay otra censura que yo creo que es preferible, ¿no? Está más solapada, de que no te publico, o este tema lo puedes tocar hasta aquí nada más. Las canciones mías cantadas por otras personas las pueden poner en la radio y sin embargo por mí no las ponen. O canciones que tratan del mismo tema de una canción mía y por otros autores vale y por mí no vale, ¿no? Entonces hay como ya como especies de guerras individuales, no sé si es una guerra contra la actitud. Una censura, una represión solapada puede mantener a alguien, a tener a gente esclava sin que tengan conciencia de ello. Y diciéndonos todo lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo cuando era niño que yo fui a la escuela, nos hacían aprender de memoria un verso que era de un pajarito que estaba en una jaula. Y el pajarito estaba feliz porque tenía comida, agua, pero no podía volar. Desde el momento en que tú tienes criterios propios en la vida, empiezas a buscarte problemas. Y tu vida se hace un poco más complicada, pero es más intensa, es más interesante, ¿no? No merece la pena quedar bien con todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso, por mis libros, ¿no? Hay unos que me aman y otros que me odian. Eso es perfecto. Aquí lo que hay es demasiada cobardía, Omar. A él es el que más afecta esa actitud, ¿no? De un poco rastrera, un poco de serpiente, ¿no? Y no quiere decir que esté opuesto a la oficialidad sea bueno, o sea, hay excelentes artistas con un discurso oficial y artistas pésimos que se oponen al oficialismo, ¿no? Una de las cosas más importantes que puede tener un artista es la autenticidad. Es algo que ha normado para mí a los grandes artistas y sobre todo a los artistas que se han realizado. Si tú crees que una canción de Carlos Varela, o un texto de una canción de Fran Delgado, o un libro de poesía de Reina María Rodríguez, o una pintura de Fabelo, o una obra de Fernando Pérez, o de un cineasta, te va a hacer tan valioso